Hola, ¿qué tal estudiantes? ¿Cómo se encuentran todos esta mañana? Me alegro de que todos se encuentren muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Marlene Verónica Tritis Macario y en esta oportunidad yo les estaré impartiendo un tema muy bonito en el curso de Comunicación y Lenguaje. Bueno, comencemos. Entonces, acá veremos la redacción de diferentes tipos de texto, pero nos centraremos en la fábula. Entonces, este va a ser nuestro tema, la fábula. Bueno, entonces yo les estaré realizando primero unas preguntas en la cual quiero que ustedes me contesten y el que quiera contestar entonces deberá de levantar la mano para yo darle la oportunidad de decirme la respuesta de las preguntas. Entonces ya habiendo dicho esto, entonces les quiero preguntar si qué fábula han leído o han escuchado ustedes. Al título o que se recuerdan de una fábula. Como por ejemplo, un ejemplo que yo les doy, la fábula de la tortuga y la liebre. Un ejemplo aquí, me podrían decir ustedes de qué se trataba de esta fábula o si tienen otra fábula que recuerden. A ver, los escucho. Muy bien, la compañera de acá nos dice que ella ha leído La liebre y la tortuga. Excelente, muy bien. ¿Alguien más me puede decir qué se recuerda de esta fábula? Muy bien, de que era una liebre que siempre molestaba mucho a una tortuga. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. El compañero de acá nos dice que al final la tortuga logró vencer a la liebre. Excelente, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Muy bien. La compañera nos dice que ella ha leído la fábula de la cigarra y la hormiga. Excelente, muy bien. Bueno, entonces ya habiendo diciendo esto, entonces yo quiero decirles que la fábula es un texto narrativo muy bonito y muy interesante, ya que nos deja una enseñanza para nuestra vida o nuestro desarrollo. Entonces, este texto narrativo es muy importante y muy bonito que nosotros lo leamos, ya que siempre nos aporta algo muy significativo en nuestra vida. Bueno, entonces ahora yo les explicaré un poco más sobre la fábula. Entonces, como vemos acá, un ejemplo que estaba diciendo la compañera es de la cigarra y la hormiga. Sí, este es un tipo de fábula. Entonces, otros ejemplos que yo tengo por acá es de la liebre y la tortuga, la fábula que comentamos anteriormente. Y también tengo otro por acá, otra fábula que es las uvas y las uvas. Bueno, entonces ¿qué vemos en común acá de estas tres fábulas? Muy bien, que solo aparecen animales acá. Entonces la fábula es un texto narrativo muy corto o muy breve, en la cual se hablan siempre de animales animados o algún tipo de animales que se comportan como o que piensan como los seres humanos. Como les estaba diciendo acá, la zorra y las uvas, entonces acá se describe una zorra astuta, pero se ve que aquí se habla de un animal, pero con comportamientos por rasgos del humano, ya que es astuto. Bueno, entonces igual acá, como la cigarra y la hormiga, también vemos que se trata de animales y no de seres humanos, pero que tienen comportamientos humanos, ya que acá esta hormiga es muy trabajadora, siempre es muy positiva. Ahora la cigarra pues es como perezosa, haragana. Entonces vemos que a veces nosotros tenemos ciertas actitudes que coinciden con estas fábulas o textos, y como también de la liebre y la tortuga. Acá se hablan de dos animales, pero con comportamientos de personas, porque acá vemos que la tortuga representa una persona que es muy disciplinada o que no se rinde fácil. En cambio, el conejo representa una persona que es como que siempre trata de como echarse flores o como no respetar a las demás personas, en este caso a los animales. Entonces, puede ser muy confiado a veces. Bueno, entonces, yendo a nuestro tema, entonces como les estaba diciendo, la fábula es un texto narrativo que es muy breve, pero que siempre nos deja una enseñanza que podemos aplicar
en la vida. Entonces, este texto narrativo normalmente siempre se habla de animales, como les estaba diciendo, que piensan o que sufren comportamientos de humanos. Entonces acá siempre nos deja una lección, siempre nos trata de abrir los ojos y ver nuestro comportamiento y si es posible mejorarlo en ciertos términos. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poco sobre las partes de la fábula para que nosotros podamos, cuando nosotros querramos escribir una fábula, sepamos de qué partes consiste este texto. Entonces, acá consiste de un inicio. Esta es la primera parte de nuestro texto narrativo, que es la fábula. Entonces, el inicio es cuando nosotros vemos o cuando se presentan el escenario principal o los personajes principales. Por ejemplo, vamos a utilizar de La liebre y la tortuga. Entonces acá nos describe que, por ejemplo, se presenta que una tortuga vivían en un bosque, entonces acá ya nos está presentando el escenario donde sucede todo. Y nos presenta también que hay un conejo que siempre molesta a una tortuga por ser lenta. Entonces acá ya nos presenta los dos personajes principales de que va a hablar la historia. Bueno, ahora el nudo. Esta es la segunda parte de nuestra fábula o de nuestro texto narrativo. Entonces, el nudo es cuando surge el problema o el conflicto de nuestra historia. También es cuando a nosotros nos da como más emoción o sufrimos distintos cambios de emociones, ya que aquí se empieza a desarrollar más la historia, nos empieza a explicar qué sucede, por ejemplo, en estos dos personajes. Un ejemplo podría ser que un día la tortuga, cansada de las burlas, retó a la liebre a una carrera. Entonces nosotros nos emocionamos y pues sufrimos distintos cambios en nuestras emociones. Y entonces acá es cuando la historia se va desarrollando y nos explica qué es lo que sucede en sí en la historia. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el desenlace. Bueno, entonces acá es cuando nuestra fábula o nuestro texto narrativo es cuando ya cumple como ya le da un cierre más que todo a nuestro texto. Por ejemplo, acá nos dice cómo fue el final, el conflicto ya se resolvió. Y otro dato importante es que al desenlace siempre se le agrega una moraleja. Entonces acá podemos identificar que ya es el desenlace porque ya se resolvió el conflicto y nos dicen una moraleja o una enseñanza que nos dejó la historia. Entonces, por ejemplo, sería un desenlace, por ejemplo, la tortuga ganó la carrera porque fue constante y nunca se rindió. Entonces ya nos muestran que ya está la moraleja, entonces eso podría ser. Y también ya nos da un fin a nuestra historia. Bueno, ahora les voy a hablar de por qué la fábula son diferentes a otros textos narrativos. Entonces, como les había dicho, porque presentan personajes antropomorfos. Esto quiere decir que normalmente siempre se deben de hablar de animales y no se va a hablar como de personas en sí, sino que de animales con comportamientos o pensamientos de personas. Entonces aquí esto siempre se distingue porque, por ejemplo, en los cuentos a veces hablan, por ejemplo, de la Cenicienta, vemos que ahí se hablan de personas, de seres humanos. Nunca solo se habla de un animal, no. Entonces, por eso se diferencia de los cuentos. Igual de las leyendas, por eso se diferencian. Ahora, ¿por qué se diferencia? También por su brevedad en su texto. Como un cuento es un poquito más largo que la fábula. En cambio, la fábula es muy, muy corta y también es muy fácil de recordar y también de compartir con los demás.
Entonces, esta es una característica, que tiene la fábula. Ahora también cumple con un propósito educativo. La fábula, como les había dicho, siempre cumple con una enseñanza, entonces siempre tiene un propósito de nosotros enseñarnos o dar consejos de la vida o cómo debemos de comportarnos. Entonces también siempre se va a ver en una fábula y no en un cuento o en una leyenda o un mito. También se caracteriza porque siempre al final nos da una moraleja explícita. Entonces siempre nos da una moraleja, una enseñanza concreta. Nos dice, como por ejemplo, aquí un ejemplo de la tortuga y la liebre, que la constancia siempre, o ¿cómo les diría yo? Como que el esfuerzo o como la motivación y la disciplina de una persona puede también vencer al talento muchas veces. Entonces, a veces en los cuentos podemos interpretar una enseñanza, pero no nos dicen ahí concretamente o explícitamente que ahí nos deja una enseñanza, sino que nosotros deducimos, leemos y decimos, bueno, esto me dejó una enseñanza, pero nunca nos dice concretamente esta es la enseñanza. En cambio, la moraleja sí, siempre ahí entre comillas o nos dice moraleja, entonces siempre cumple con esa parte. Bueno, entonces ya habiendo explicado esto, quiero que ustedes formen grupos de 4 integrantes. Entonces yo les estaré proporcionando hojas. Entonces acá ustedes deberán de escribir con su grupo e inventar una fábula. Y también quiero que le incluyan una moraleja, obviamente. Entonces ya habiéndoles explicado el inicio, nudo y desenlace, entonces ustedes se pueden guiar. Cualquier duda yo estoy a la orden también. Bueno, entonces después de realizar su fábula con su grupo, ustedes deberán de pasar acá y deberán de leernos su fábula, como también explicarnos su enseñanza o lo que ustedes quisieron decir en la moraleja. Y ya por último, entonces ustedes les entregaré otras hojas y entonces ustedes me deberán de dibujar la moraleja de su cuento, de su fábula. Entonces ustedes me dibujarán ahí qué es lo que ustedes daban a entender o más que era lo que querían transmitir en su moraleja. Entonces me estarán dibujando en una hoja. Entonces esto ha sido todo por hoy. Muchísimas